Médico es cuando tratan al paciente que padece la enfermedad, ¿no? Esa es la diferencia entre ser bueno y ser excelente, y es lo que yo pienso todos los pacientes buscan cuando van con un médico. Vamos a platicar ahorita desde salud, desde la atención primaria. Ahorita voy a definir primero unos conceptos básicos para que después ya empecemos a platicar un poquito sobre de qué se trata el tema. ¿Yo le podré cambiar acá o tú le vas cambiando? No de nosotros, entonces ok, perfecto. Ok, entonces primero vamos a definir qué es salud. La salud es un estado en que un ser o organismo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como concepto establecido como un estado de completo bienestar físico, mental y emocional, y social. Eso es súper importante. Porque todos vemos nada más la salud como el aspecto físico y no nos ponemos a pensar en el aspecto mental y en el aspecto social, que son igual de importantes que el físico, ¿no? Doctora, ¿puedo utilizar el micrófono? Es que todo está siendo grabado Sí. para subirse después a la página. Bueno, ¿sí se escucha bien? Ok. ¿Sí? No hay problema. Ok, vamos a empezar definiendo qué es la salud. La salud es un estado en que un ser o organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social. Ok, otra definición. Esta es una definición ya establecida que se encuentra en cualquier libro de medicina familiar, que también está dictada por la Organización Mundial de la Salud, y es la definición de la atención primaria a la salud. Es un concepto que todos deberíamos de conocer idealmente en la comunidad, ¿no? La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de sus etapas de desarrollo. Súper importante entender este concepto, porque ¿qué significa entonces atención primaria de salud? La atención a la que todos debemos tener acceso. No importa si la cuestión económica del país está extremadamente deficiente, no importa si está en su mejor momento, no importa tu nivel socioeconómico, tu nivel educativo, tu estilo de vida, absolutamente nada, ¿no? A eso se refiere, que es la atención a la que todos debemos tener acceso. Ahora vamos a definir el primer nivel de atención, que es algo diferente a la atención primaria. En los niveles de salud existen 3 niveles que ahorita los vamos a conocer, pero el primer nivel de atención, que es en lo que nos queremos enfocar en esta plática, representa el primer contacto con los pacientes. El primero consiste en llevar la atención médica lo más cerca posible al paciente, a su comunidad, a su trabajo, a su casa, en el caso de las unidades móviles. Entonces, ¿quién atiende el primer nivel de atención? El médico general o el médico familiar junto con su equipo de trabajo, ¿no? Enfermera, etcétera. ¿Y en dónde vamos a encontrar ese nivel de atención? Pues en los centros de salud, es la forma más fácil. Hay otros, ¿no? Que ahorita vamos a ver otras tipologías, pero el centro de salud, ya sea urbano o ya sea rural. Ok, aquí viene un esquemita de los niveles de atención. Existen entonces 3 niveles de atención. El primer nivel, que son los centros de salud, puestos de salud, unidades móviles, etcétera. El segundo nivel, que son los hospitales generales, tipo 1, tipo 2, como por ejemplo aquí, que noto que la gente tiene la idea muy equivocada con eso. Por ejemplo, el hospital general, que está en la Juárez, ese es un segundo nivel de atención, no es un primer nivel de atención. Primer nivel de atención es el centro de salud de acá de, ¿cómo se llama la colonia? La, ajá, por allá. Es popular, ¿cómo le dicen? 89, no me acuerdo. Ajá, lo mencionan de alguna forma la colonia, pero es el que está por allá. Ese es el centro de salud. Y el hospital general es el que está acá en La Juárez, que es donde se realizan cirugías, donde se atienden partos, etcétera.
¿Y cuál es un tercer nivel de atención? Pues como los hospitales generales regionales, como por ejemplo en el Seguro la Clínica 1 del IMSS en Tijuana, que ya hay cirugía cardiotorácica, que ya hay neurocirugía, que ya hay nefrología pediátrica, o sea, hospitales de especialidad y subespecialidad. Ahora, se supone que el 95% de todos nuestros problemas médicos se deberían de resolver en los primeros 2 niveles de atención y el 80% del total se deberían de resolver en el primer nivel de atención, lo cual no sucede. Yo lo veo constantemente porque llevo a mi niño a vacunar acá al centro de salud y veo el centro de salud vacío. A la hora de la consulta, vacío, la gente llegando tarde a ver si va a haber consulta y en cambio el hospital general, segundo nivel de atención, abarrotado en urgencias, ¿no? Que no alcanzan a atender, no alcanzan a dar abasto al servicio. ¿Por qué? Porque no se eligen de forma adecuada el nivel al que vamos a asistir. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Hacerlo como se supone que lo establecen las leyes de salud, que el 80% de los padecimientos se resuelvan en el primer nivel de atención. Obviamente hay otros problemas que dan a eso, ¿no? Como el hecho de que noto que los pacientes a veces, no encuentran el servicio adecuado en el primer nivel de atención, pero ahorita vamos a platicar esos detalles. Mi especialidad es en medicina estética y longevidad, pero nunca he dejado la medicina general. Todavía la semana pasada atendí un parto, o sea, nunca he dejado de ver pacientes de medicina general en la medicina privada. Y noto que la gente pues encuentra muchas deficiencias o poca resolución a su problema en el primer nivel de atención. Sin embargo, por eso es importante conocer de qué se trata y qué tenemos que esperar en ese nivel de atención para que podamos exigirlo, ¿no? Para que podamos exigirlo, para que podamos comentarlo y podamos saber qué esperar. Ok, esto como paréntesis, quise meter un poquito sobre el paradigma médico tradicional y el nuevo paradigma médico. Esto es algo que sé que los pacientes muchas veces no conocen, pero esto es algo que a nosotros nos enseñan como médicos, ¿no? El paradigma médico tradicional, que es el que se manejó durante muchos años, ahorita vamos a ver el nuevo, es el modelo biomédico con el que aprendieron a trabajar los médicos, ¿qué será? De 50 años y más por ahí, ¿no? O a lo mejor 60 años y más, que son los que consideran a la enfermedad independientemente de la persona que la sufre y del contexto social. O sea, ve a la enfermedad como una cosa muy independiente de la persona, de donde vive, etcétera. Dice que cada enfermedad tiene un agente etiológico específico y que el objetivo principal de la labor médica es descubrirlo. Así de sencillo. Menciona que la tarea principal del trabajador de la salud es diagnosticar la enfermedad y recetar algo para eso, prescribir un remedio específico. El médico es normalmente un observador y el paciente es un receptor pasivo. Y el último, comenta que las enfermedades mentales se deben de considerar por separado de las físicas. Vamos a ver ahorita la diferencia con el nuevo paradigma médico que se le llama modelo biopsicosocial, que por ejemplo yo me gradué que en el 2010 a mí ya me tocó este modelo, o sea, con este modelo que nos enseñaran cómo deben de ser el trato con el paciente, la consulta médica. Entonces, yo sé que a lo mejor no lo creen, pero se supone que todos los médicos deberíamos de trabajar con este modelo. ¿Cuál es el modelo biopsicosocial? Que si se dan cuenta, pues coincide con la definición de la OMS de salud, ¿no? Menciona que la enfermedad no está separada de la persona ni lo está del medio ambiente. Tiene uno que analizar la enfermedad y al paciente como un todo. Las causas de la enfermedad son múltiples y el conocimiento se emplea en el contexto de la persona. Esto lo vemos muchas veces. Una misma enfermedad puede dar síntomas completamente diferentes si las personas llevan un estilo de vida diferente, si los hábitos higiénicos son diferentes, si el estado socioeconómico es diferente, que eso implique que haya cambios en su estilo de vida. La tarea del trabajador de salud consiste en comprender la naturaleza, pero también en entender al paciente y en la dolencia que tiene, el significado que esta dolencia tiene para él. Entonces se supone que en la consulta pues no es nada más preguntar los síntomas, tenemos que preguntarle al paciente esto cómo lo hace sentir con él mismo, ¿no? Cómo está impactando esto en su estilo de vida, cómo está impactando esto en su trabajo,
Yo trato de hacerlo, obviamente siempre va a haber momentos en donde está uno saturado, ¿no? En donde se dificulta, que es lo que noto que sucede mucho en los lugares de salud pública. Sin embargo, ahora que estuve preparando esta plática, estuve platicando con ciertos pacientes que son derechohabientes de IMSS, de Seguro Popular, etcétera, y noto que también hace mucho la diferencia el hecho de que no van más allá tampoco con su médico, no se le exige un poquito más. Por ejemplo, platicaba con una señora y me dice, no, pues es que a mí me gustaría que me explicara mejor, siento que tardo más en entrar de lo que tardo en salir. Y yo, ok, pero los demás pacientes, ¿ve que con ellos es igual? No, yo noto que hay pacientes que se tardan muchísimo en la consulta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues llevan sus preguntas anotaditas, llevan sus anotaciones, traen los medicamentos que van a tomar, se acuerdan de lo que van a preguntar en ese momento, piden que se les explique el padecimiento y va a ser rara la vez que el médico no acceda a colaborar con esto. Va a ser muy raro, no digo que no, siempre hay algunos que son un poquito difíciles, pero va a ser muy raro. La mayoría de las veces su médico va a estar contento con eso. Yo me pongo contenta cuando me llegan con los medicamentos que toman todos enlistaditos y con sus horarios y estuve así y así y así. Le dan ganas a uno de dedicarle tiempo a ese paciente que se está también dedicando el tiempo a su enfermedad, ¿no? Entonces, menciona que la relación trabajador de la salud y paciente tiene un efecto importante sobre la enfermedad y su evolución. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? No, es que me sentí mejor nada más de escucharlo. No, a veces no le recetaron nada y sin embargo el paciente mejora, ¿no? O le recetaron exactamente lo mismo que no se da cuenta el paciente porque tiene diferentes nombres comerciales, pero lo que hizo que se sintiera bien con un medicamento y con el otro no, fue el hecho de que el médico que le recetó ese medicamento le dedicó el tiempo, le explicó, le dijo por qué se lo iba a dar, qué era lo que iba a pasar. Entonces tiene mucho impacto la relación médico-paciente en la evolución de la enfermedad. Pero también el paciente debe de dejar de ser solo receptor y tiene que tener un trabajo activo en su enfermedad. El paciente debe ser también responsable de su salud. Yo se los digo todo el tiempo al hacer una receta que yo lo que hago es que siempre enlisto, ¿no? Número 1, el plan alimenticio y las implicaciones de este, ¿no? Número 2, la ingesta de agua natural. Número 3, ahí sí, medicamentos. Y número 4, sus medidas generales. Por ejemplo, dormir bien, el ejercicio, no sé, levantar las piernas cuando se sienten, etcétera, etcétera. Medidas generales. Y yo siempre les digo, se los estoy escribiendo así porque su tratamiento no es nada más la medicina. Su tratamiento es todo esto. Debe de hacer todo lo demás para mejorarse, no nada más estar tomando estas pastillas. Y noto que también como pacientes nos equivocamos en eso, ¿no? Queremos ser solo receptores, solo tomar medicamento y ya con eso mejorarme, pero no estoy dispuesto a hacer el resto de los cambios. Y la última, súper importante ahorita con las cuestiones de salud mental, todas las enfermedades tienen componentes, tanto mentales como físicos. Hace poco, recientemente hizo una publicación similar y alguien por ahí no le pareció, ¿no? No sé, hizo un comentario despectivo como de que para cuestiones mentales, entonces voy con otra persona en lugar de ir con un médico, ¿no? Es súper equivocado porque esto está escrito, ¿no? Y lo dice la OMS, pues. Y es algo que nos enseñan como médicos, que tenemos que ir más allá, que tenemos que buscar el trasfondo. Lo vemos todos los días como la cuestión emocional es súper importante para la sintomatología física. Vamos con el siguiente. Ok, entonces terminando este paréntesis que consideré importante, ¿no? Vamos a seguir con la definición del primer nivel de atención. Primero la tipología. ¿Cuál es el primer nivel de atención? Los puestos de salud. Ya ven que generalmente son móviles y los vemos en algunos puntos, ¿no? Los centros de salud, ya sea A, B o C, que eso significa si son rurales, urbanos, suburbanos. Los consultorios médicos, dispensarios médicos y las unidades móviles. Todas estas que son a los donde normalmente vamos a consulta, vamos a vacunarnos, vamos por métodos anticonceptivos, vamos a tomarnos la presión, todo eso es primer nivel de atención. Ahora, ¿cuáles son las funciones del primer nivel de atención? Es la puerta de entrada al sistema de salud, idealmente, ¿no? La puerta de entrada no debe de ser el segundo nivel, es decir, no debe de ser urgencias del Hospital General, debe de ser el centro de salud.
es el contacto con la población, son los médicos que normalmente tienen el contacto con la población, se encargan de la promoción de la salud, de la prevención primaria y secundaria. ¿A qué se refiere esto de prevención secundaria? Engloba básicamente todo, porque la prevención primaria es lo que ya conocemos, ¿no? El estilo de vida saludable, el control de peso y talla en el niño sano, los métodos anticonceptivos, las revisiones de rutina, etcétera. Pero la prevención secundaria se refiere a limitar el daño y a no dejar que la enfermedad progrese. Entonces, ¿qué es prevención secundaria? Por ejemplo, un paciente que le hicimos una glucosa y la glucosa salió poquito elevada o en el límite, vamos a darle tratamiento, sí, pero lo que queremos intentar es que no progrese la enfermedad, que ese paciente a lo mejor, ok, ya calificó para un diagnóstico de diabético, sin embargo vamos a intentar que sus cifras de glucosa se mantengan controladas, que llegue a necesitar lo mínimo de medicamento o que idealmente en algún momento pueda llegar a suspenderlo. Eso es la prevención secundaria. La atención a los enfermos y la rehabilitación. Todo eso son las funciones del primer nivel de atención. Pensamos que cuando ya estamos enfermos, bueno, yo no lo pienso, pues, pero escucho que la gente normalmente quiere ir al centro de salud solo cuando son cuestiones de prevención primaria. Me doy cuenta que así lo hacen. Ah, no, pero es que para allá es vacunas, ¿no? Frecuentemente escucho comentarios así, no, allá están tus médicos, allá debe de estar tu médico de cabecera, en donde ustedes quieran, ya sea en el sistema público, en el sistema privado, si tienen derecho a biencia, en el IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, si tienen seguro popular, en el centro de salud, pero hay que buscar un médico de cabecera. Siempre les va mejor a los pacientes cuando tienen su médico de cabecera con quien se están viendo constantemente. Me toca ver de repente pacientes que, no sé, se han enfermado que 3, 4 veces en un año. Cada una de las veces que se enfermaron fueron con diferente médico. Tienen mejor pronóstico los médicos que los pacientes que tienen un solo médico. Y no se los digo por no, vengan siempre con uno, ¿no? Que yo noto, por ejemplo, mi papá, que ya es un médico con sus añitos encima, tiene pacientes de, no sé, 35 años que los vio nacer, atendió el parto de cuando nacieron y han sido sus pacientes toda la vida. Yo me quedo impresionada. Y obviamente se los conoce de pie a pa, ¿no? Y a la primera que llegan inmediatamente saben qué tiene, ya saben que tomó la vez anterior que se enfermaron, ya sabe qué medicamentos no debe tomar. O sea, qué suave que así fuera con todos, qué suave que todos tuviéramos nuestro médico de cabecera y lo podemos tener y aún en los servicios de salud públicos. O sea, no tenemos por qué no tener acceso a eso. Pero no somos constantes, pues, no somos constantes. Vamos a una cita, por ejemplo, los enfermos crónicos que se supone que deben ir cada mes. Vamos a una cita y luego no volvemos, pasan 3 meses, a nuestro médico ya lo cambiaron de consultorio, ya no supimos a dónde. Y pasa igual con la medicina privada, estamos llevando un control, nos sentimos bien, suspendemos tratamiento y así nos la llevamos, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de la atención primaria de salud? Otorgar una atención equitativa y de calidad, centrada en las personas, sus familias y la comunidad, enfocada en lo preventivo y promocional, eso debe ser lo ideal, y no nada más en lo curativo. Eso es algo que también no nos damos cuenta. Vamos al médico cuando nos sentimos mal y no vamos por sentirnos mejor. No identificamos síntomas precoces. Pensamos que está bien el estar cansados todo el día, pensamos que está bien el tener, no sé, dolores de cabeza ocasionales. A veces yo les pregunto, cuando estoy haciendo un interrogatorio dirigido, ¿le duele la cabeza? Y me dicen, pues lo normal. Y yo, pues lo normal es que no duela la cabeza, ¿no? Siempre les contesto eso, pero me doy cuenta, se los juro, el 80% de los pacientes contestan, pues lo normal. Y pues a mí nunca me duele la cabeza, no sé qué sea para usted lo normal. Entonces no es normal, o sea, todo síntoma no es normal, pues va a haber alguna causa subyacente. Si la dejamos pasar y dejamos que pasen los meses, los años, cada vez se va a ir volviendo peor y luego ya resulta que fuimos un día y traemos una crisis hipertensiva y somos hipertensos desde hace 10 años que nos dolía la cabeza y nunca nos enteramos, ¿no? Hasta ahorita que ya estamos súper descontrolados. Ok, regresamos a lo que les comentaba, con un equipo de salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo de todo el ciclo vital,
desde bebitos, desde que nacemos, que tenemos que estar llevando a nuestros bebés cada mes a su consulta de peso y talla. ¿Por qué importante eso? Pues para identificar algún problema en el crecimiento y desarrollo, algún problema oportuno que se pueda tratar de manera oportuna. A lo mejor alguna limitación física, mental, que si se detecta de forma oportuna se pueda manejar con estimulación temprana y que no necesite ninguna medida específica más adelante. Qué suave sería, ¿no? Se escucha ideal, la realidad es que no sucede así en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cuándo tenemos que visitar a un médico de atención primaria? Cualquier síntoma que tengamos, fiebre, dolor de oído, dolor abdominal, dolor de cabeza, tos, alguna erupción cutánea, si hay sospecha de embarazo o alguna alteración menstrual o alguna otra alteración ginecológica, si queremos hacernos exámenes médicos de rutina o si tenemos nuestras consultas ya programadas porque somos enfermos crónicos. Ahora, está habiendo un problema bien grave ahorita con los sistemas de salud y tiene mucho que ver el hecho de el acceso a la información, que es entre comillas, porque información no siempre la adecuada, o sea, tenemos acceso a la información porque todos tenemos acceso a internet en nuestro celular, pero muchas veces pues es la información inadecuada y pensamos que es verídica. Cualquiera puede subir algo en internet. Yo puedo escribir un artículo sobre un tema que desconozca, no sé, arquitecturas, un tema del que desconozca completamente y lo puedo subir a través de mi página y van a pensar que es verdad y en realidad no sé absolutamente nada del tema. Entonces, ¿cómo sabemos que las fuentes de las que estamos leyendo son reales, no? Yo lo veo todos los días, hablan preguntando, yo siempre indago porque ya me doy cuenta que así sucede. Entonces, por ejemplo, habla, estoy buscando ver si tienen un proctólogo. Un proctólogo, ok. ¿Para qué necesita un proctólogo? No, pues es que tengo 42 años y, hombre, no, tengo 42 años y nunca me he hecho el análisis de sangre de la próstata. Cualquier médico puede hacer eso. Cualquier médico puede pedir ese análisis y verificar si está fuera de rango. No necesita un proctólogo que ni hay en Tecate, ¿no? Que hay que ir a Tijuana. Pero no se necesita, ¿no? Pasa lo mismo con los demás síntomas. Estoy buscando, se los juro que así toca, un neumólogo pediatra. Un neumólogo pediatra. Ok, ¿qué es lo que sucede? No, pues mi niño de 2 años trae gripa. Cualquier médico general, cualquier médico familiar puede tratar una gripa de un niño de 2 años, ¿no? O sea, ok, ya si necesita un neumólogo, ya lo sabrá el médico y lo referirá. Y la cuestión, esto yo le estoy hablando de la medicina privada, ¿no? Que lo vemos todos los días, todos los días. Pero imagínense cómo pasa, o sea, trasciende esto a los sistemas de salud pública. La gente llega exigiendo a urgencias del Hospital General un gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque me duele la panza desde hace 2 días. No, no ocupan un gastroenterólogo. El médico de atención primaria los va a atender y les va a resolver su problema seguramente, porque lo más probable es que no sea nada. Les repito, el 80% se debe de resolver en el primer nivel de atención. Entonces, hay que tener criterio, ¿no? Para poder ir a nuestros sistemas de salud, para no malgastarlos y que después suceda lo que está sucediendo. Están saturados y no alcanzan a atender a la gente que realmente lo requiere. ¿Por qué? Porque habemos personas exigiendo consultas con subespecialistas o de alta especialidad y que realmente no son necesarios, que se podrían manejar con nuestro médico de atención primaria. Yo cuando me platican los pacientes en la consulta, es que estaba yendo a tal, al centro de salud, estaba llevando mi control de embarazo, por ejemplo, que es algo frecuente, pero no era ginecóloga la doctora. No, no tiene que ser ginecólogo, pero un control de embarazo normal, un médico general, un médico familiar perfectamente está capacitado para llevar un control de embarazo. Ahora, si tu médico detecta una alteración o algo que lo considere de alto riesgo, ahí sí, ya a las ginecólogos les toca que les refieran todos los casos de alto riesgo, ¿no? Ok, bueno, esto ya lo hablé bastante, pero es un solo punto, ¿no? ¿Cuándo se me referirá a un segundo nivel de atención? Cuando tu médico de primer contacto lo considere pertinente. Eso es lo que hay que llevarnos, ¿no? Si sentimos ocasionalmente, no sé, palpitaciones, no vamos a ir
exigiendo una referencia con un cardiólogo al centro de salud. Vamos a ir a consulta con nuestro médico de cabecera. Nuestro médico probablemente, depende de la edad, va a pedir unos laboratorios, a lo mejor va a pedir un electrocardiograma, que todo se puede realizar ahí mismo y ya va a decidir cuándo referirte. ¿Por qué? Porque es la forma más óptima de trabajar con los recursos que tenemos, ¿no? Ok, entonces, ahora, como pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso es algo bien importante. Siempre le exigimos a los médicos, pero como pacientes no queremos hacer nada. Primero, llegar puntual a nuestras consultas que ya están programadas o agendadas. Este, sobre todo, si pasa en los sistemas de atención privada, no me imagino en los de atención pública, llegan 15 minutos tarde a la consulta, ya hay otro paciente adentro, ya agarraron a la gente que tiene en lista de espera todos los días, ¿no? Entonces hay que tratar de ser puntual, mantener un estilo de vida saludable, prevenir enfermedades. Si todo se manejara de forma casi utópica, lo plantea la OMS, se supone que no deberíamos de llegar al 90% de las enfermedades que ahorita suceden, ¿no? Porque las deberíamos de prevenir. Si lactáramos a nuestros hijos, si vacunáramos a nuestros hijos, si monitoreáramos nuestro peso, identificáramos cuando ya estamos en sobrepeso y vayamos un pasito atrás y no nos esperemos hasta que estamos en obesidad mórbida y que ya es súper difícil. O sea, empezar a actuar de forma oportuna. Acudir con nuestro médico familiar y no esperar a que nos resuelvan padecimientos crónicos en urgencias. Esto es algo muy importante. Los pacientes se molestan siempre cuando se les explica para qué es el servicio de urgencias. Ah, tengo que venir muriéndome. Efectivamente, sí, un poquito, ¿no? Un poquito. Las urgencias son para algo que comprometa la vida o la función de algún órgano o de alguna extremidad, algo que realmente amerite el servicio. Mi primo médico también, él es urgenciólogo tanto en el Hospital General como en el Seguro Social. Y yo lo veo, ¿no? Yo lo veo, pobrecito, como a veces está eh, así literalmente trabajando en una situación de gravedad con un paciente que llegó en paro, que le están haciendo maniobras de resucitación y algo así de televisión, ¿no? Y la gente acá gritando, no me han atendido, no me han atendido, me duele la cabeza desde hace 3 días. Es súper triste que esto suceda y que se malgasten recursos de médicos con esas capacidades, con ese entrenamiento, que están listos para trabajar en situaciones de urgencias, que están listos para resolver, para literal salvar la vida de personas que llegan comprometiendo su vida a la sala de urgencias y que sin embargo no puedan hacer su trabajo de la mejor manera porque tengan lleno de gripas de 3 días, de niños que tienen fiebre todo el día, pero que como a las 3 de la mañana ya no se le quitó la fiebre, entonces lo llevaron a urgencias y está llegando el niño al mismo tiempo que están llegando 2 de accidente automovilístico con traumatismo craneoencefálico, ¿no? Porque la gente lo escucha y piensa que es mentira, pero es verdad, es verdad. A mí me tocó una vez que estaba con él en el servicio de urgencias y un paciente de accidente automovilístico, literal, tenía abierta toda la cabeza, se le podía despegar, ¿no? El cuero cabelludo de la cabeza, de lo grave que había sido la herida, del tipo de corte que se había hecho. Y estaba por allá un señor gritando que a su niño que tenía tos y que no lo habían pasado. Era tanta la exigencia que le dijo él al asistente, ¿sabes qué? Pásalo, que venga para acá a ver lo que estoy haciendo. Era el único médico que había en el servicio. Y lo hizo y pasó el señor y ya se quedó así, ¿no? De que se iba para atrás. Señor, no estoy sentado, no estoy sentado esperando que pase el tiempo, estoy trabajando, soy el único médico en el servicio, considero que es más importante ahorita resolver esto, en cuanto pueda voy a pasar y ya, ¿no? El señor ya muy apenado se regresó a la sala de espera, a su asiento. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Entonces, si seguimos malgastando nuestros sistemas de salud, la atención muy probablemente va a seguir siendo deficiente porque no estamos dando chance a que se resuelva como se debe de resolver. La otra, seguir las indicaciones. Hay que seguir las indicaciones.
hay que seguir todas las indicaciones, no nada más tomarse el medicamento, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que tomar agua, hay que dormir bien, hay que hacer todo lo demás y no esperar a que solamente el medicamento resuelva nuestro problema. Y la última que me parece súper importante en estos tiempos, no malinformarnos en búsquedas de internet o en recomendaciones de amistades. No, no hagamos eso. No, sí, o sea, esto todos los días yo realmente le dedico mucho a informar a mis pacientes, a explicarles, o sea, nunca se van sin que antes les haya preguntado 3, 4 veces, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Y todavía cualquier cosa, mándeme mensaje, ¿no? Y les doy mi celular. Y sin embargo, así es súper frecuente que me hablen, doctora, ¿sí está segura que era así? Porque fulanita me dijo que, ok, ¿quién es fulanita? No, pues que mi vecina. ¿Y a qué se dedica su vecina? No, pues, no sé, X, corta el cabello, lo que sea. Ah, bueno, yo creo que voy a saber más del tema yo, pero de cabello sí pregúntele a ella. Así son las cosas, pues. Entonces, por más que nos expliquen, seguimos dudando de nuestro médico porque el vecino, la conocida, la comadre, la suegra, quien sea, dijo otra cosa. Eso nos saca de nuestras casillas, constantemente. Entonces hay que tratar de no hacerlo. Generalmente si se lo dijo su médico, resuelvan dudas, eso sí. Todo el derecho de preguntar las dudas hasta que se cansen, hasta que no haya quedado ninguna duda, pero si lo van a hacer y se les va a dedicar el tiempo, hay que hacerle caso, ¿no? A sus médicos. Sí, vi un video en YouTube, lo subieron. Y todavía lo dicen con mucha seguridad, ¿no? Ok, este esquema a mí me gusta mucho, lo utilizo también cuando doy pláticas sobre longevidad. Pienso que todos deberíamos de quedarnos con algo un poquito de lo que es este esquema. Aquí viene todo el proceso entre un estado de salud revitalizado a la muerte, ¿no? Literal. Entonces, ¿qué vemos en este progreso, ¿no? De revitalizado a la muerte? El estado restaurado, el estado protegido, el estado normal, normal entre paréntesis, porque acuérdense que el hecho de que no haya síntomas no significa que estemos sanos, ¿no? Podemos no estar sanos y no tener síntomas todavía. El siguiente, que es el estado de agotamiento, en el que yo pienso que muchos podemos estar. El estado de agotamiento, sí, es cuando ya hay déficit de concentración, déficit de energía, déficit de alimentación, etcétera, que utilizamos el café, el más frecuente, digo, habrá quienes aparte el alcohol, tabaco y estimulantes, pero yo creo que el café todos lo utilizamos. Para sentirnos mejor, para tener más energía, para mantenernos despiertos, lo cual no es normal. No es normal. Yo hubo un momento de mi vida en donde realmente digo, ahorita te sigo tomando café por gusto porque realmente lo disfruto y me gusta, pero no hace la diferencia para mí en el mantenerme despierta si tomo café o no, porque logro tener mis buenas horas de sueño, ¿no? Sin embargo, lo hice y yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? El estar tomando café nada más para mantenernos despiertos porque si no, no aguantamos, no es normal eso, ¿no? Ya después el estado de enfermedad, que puede ser ya la enfermedad ya diagnosticada cuando ya están en tratamiento médico, y la enfermedad avanzada, que es ya cuando hay un pronóstico serio, una enfermedad terminal, a lo mejor no de muerte inmediata, pero que puede condenar a que haya complicaciones que impliquen la muerte, como la diabetes, ¿no? O cualquier otra enfermedad de ese tipo. Entonces, ¿qué es algo súper triste de este esquema? Dense cuenta en dónde está la palabra paciente. Buscamos al médico cuando estamos ya con el diagnóstico de enfermedad o estamos ya en enfermedad avanzada. Eso es algo que está súper mal. Lo que sigue ya es irreversible, ya no hay vuelta atrás. A lo mejor van a mejorar las condiciones actuales, pero ya no va a haber vuelta atrás en ese diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? La zona de peligro, que si se dan cuenta está en el nivel del estado normal y entre el de agotamiento. Ahí es cuando idealmente debemos de ir al médico. Ahí es cuando debemos de ir al médico. ¿Y qué sería lo fabuloso, utópicamente perfecto? Que vayamos desde antes, que vayamos a protegernos y a restaurar nuestro estado de salud, que tengamos citas médicas para hacer los exámenes físicos de rutina, que vayamos a las consultas dentales, no cuando ya nos duele la muela y tenemos completamente inflamado y traemos un absceso ahí tremendo, ¿no? Que vayamos estando sanos a ver si realmente todo está bien y probablemente se pueda detectar un problema oportuno.
Eso es lo que idealmente deberíamos de hacer. Si eso lo hiciéramos, no llegaríamos ni siquiera al estado de agotamiento. Si nos mantuviéramos en régimen con una alimentación adecuada, de acuerdo a nuestro género, a nuestra edad, a nuestro peso, el uso de suplementos en caso de ser necesario, que no lo es necesario para todos. Entonces, veamos cuál es el estado revitalizado, que es el que fabulosamente todos deberíamos de tener. Excelente calidad de vida, vigor juvenil, óptima salud y máxima expresión genética. ¿Cuántos realmente podemos decir que estamos en ese lugar? Yo creo que son los menos, a lo mejor los muchachitos de 20 años, ¿no? A lo mejor ahí están. Y aún así no, ¿no? Porque ya muchos están con déficits, con agotamiento y qué triste, ¿no? No debería de suceder. Entonces, por ejemplo, en el estado restaurado, niveles hormonales equilibrados, regeneración y reparación celular, óptima energía física y mental, se detiene degeneración e inflamación crónica. Eso es algo que sí podemos hacer. Ese es un estado al que fácilmente podemos aspirar si somos oportunos en nuestras consultas médicas, si prevenimos, si comemos bien, si hacemos ejercicio, si hacemos todo lo demás, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar con esta plática? Que ha llegado el momento de que la medicina aplique sus conocimientos y técnicas a llevar una vida más larga y sana. No nada más curar enfermedades, y esto va tanto para el médico como para el paciente, sino buscar una vida más plena y competitiva, que estemos en nuestro mejor estado, no nada más que no tengamos síntomas, sino que realmente podamos dar lo mejor de nosotros. Tratar al paciente como un todo, dejar de lado el pensamiento absolutista en donde tenemos esta idea de que nada más vamos a ver lo que trae en esa enfermedad, y si el paciente me empieza a platicar, digo, lo he escuchado, ¿no? Ah, no, no, eso no me compete a mí. Está súper mal, tenemos que ver el paciente como un todo, tenemos que analizarlo como un todo, tenemos que platicar sobre el paciente, cómo está su contexto. Yo siempre les pregunto, ¿y con quién vives? Esto, lo otro, porque ahí te puedes dar una noción de cómo está su rutina, cómo está su estilo de vida al momento, pero tiene mucho que ver lo que platicamos del tema esencial. Quien va a hacer esto generalmente va a ser un médico de atención primaria. Si ya estás con un subespecialista de alta especialidad, efectivamente no te va a preguntar de ninguna otra cosa más que el padecimiento por el que estás yendo con él. Sin embargo, eso es lo importante de buscar la salud desde la atención primaria, que idealmente tu médico ya leyó esto por ahí, ¿no? Ya leyó estas últimas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y va a analizar todo y va a tratar de tratarte de la mejor manera, y va a tratar de identificar los datos de alarma en cualquiera de los otros aspectos, no nada más en tus síntomas físicos. Entonces, acordarnos que la OMS propone a la medicina 3 tareas. O sea, la OMS no nos propone nada más tratar la enfermedad, que es la que todos conocemos. Prevenirla y promover la salud. Qué suave sería si promoviéramos la salud. Si promoviéramos la salud, no habría enfermedad. Eso sería lo ideal. Nos estamos agotando todos nuestros recursos económicos en cuestión de salud. Sin embargo, no nos enfocamos en prevenir la enfermedad, no nos enfocamos en mantenernos sanos. Creemos que estar sano, estoy bien, estoy sano, y no nos enfocamos en, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué es lo que me falta? Voy a analizarme un momento y ver qué me falta. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, adultos mayores de los 50 años, impresionante como yo creo que fácil el 80% me toca que me comenten que tienen algún trastorno de tipo psiquiátrico, por ejemplo, algún insomnio crónico que ya está causando alteración en la cuestión cognitiva, o que han tenido algún diagnóstico de depresión, algún diagnóstico de ansiedad, o que incluso han estado medicados. Es impresionante cómo es posible que el 80% de los adultos, que no estoy hablando de adultos mayores, o sea, después de los 50, ¿cómo es posible que tengamos porcentajes tan altos de enfermedades mentales? Entonces, ¿qué nos está pasando? No nos estamos analizando en realidad, y también nosotros como médicos, no nos estamos dando el tiempo de platicar con nuestros pacientes.
Entonces, ¿cuál es el problema con nuestros recursos de salud? ¿A qué me gustaría que puedan opinar, ¿no? Sobre qué es lo que piensan en este sentido. Yo pienso que primero, pues la falta de recursos materiales, ¿no? Que eso es algo bastante obvio. La falta de recursos humanos, no hay suficiente personal. Muchas veces, ¿alguien de ustedes ha ido alguna vez a urgencias, al seguro, al hospital general, como paciente que lo haya necesitado y esperaron mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, esto que comenta es súper importante, lo del pensar en el yo. Yo pienso que si todos empezáramos a pensar un poquito en los demás, realmente cambiaríamos el mundo. Yo no entiendo por qué no lo hacemos. Digo, todos tenemos nuestros ratos culpables de ser egoístas, pero hay que intentarlo, o sea, hay que intentarlo, de pensar en los demás. A mí frecuentemente les digo, mi primo está en urgencias en los dos lugares y frecuentemente me toca ir a visitarlo al seguro por X cosa, ¿no? Llevarle comida, algún encargo, lo que sea. Y siempre los veo agobiados, ¿no? Entro y veo a la gente afuera sentada, enojadísima, diciendo cosas, no, no me tiene, no tengo tanto tiempo. Y luego entro y adentro parece, o sea, una jungla de que están revolucionados, él así sudando, rojo, y así es que haciendo notas, sí, déjamelo ahí, ni me volteé a ver porque está súper ocupado. Este, y pues digo, me pregunto si la gente de afuera se dará cuenta de eso, porque entran enojados con ellos cuando ellos están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Y están agotadísimos y no han comido a veces y ahí se la llevan intentando hacer lo mejor que pueden. Pero si realmente trabajáramos en todo lo que comentamos, se podrían aprovechar de mejor forma los recursos de salud. Y eso va al siguiente punto. Debido al mal uso y abuso, los estamos saturando. Estamos saturando nuestro sistema porque no identificamos cuándo es el primer nivel de atención, cuándo es el segundo nivel de atención y cuándo es el tercer nivel de atención. La otra, buscamos curar, pero no buscamos prevenir, y esto va para médicos como para pacientes. Para los pacientes, bueno, yo creo que eso todos lo entendemos, ¿no? Sin embargo, yo me he dado cuenta que también como médicos, o sea, yo lo he platicado a veces con otros médicos y se sorprenden del hecho de que en la consulta siempre a todos me enfoque en explicarles lo del plan alimenticio. Independientemente de la causa por la que hayan ido, es algo básico. El alimento debe de ser nuestra medicina. Es lo más básico del mundo. Lo que comemos es lo que debería de estar protegiéndonos, es lo que debería de estar haciendo que nuestro cuerpo trabaje bien. Entonces, efectivamente, para mí es algo que siempre va de cajón el explicarles cómo va a ser su plan alimenticio, y noto que muchos se sorprenden, ¿no? De que cómo puedes tomarte el tiempo para explicarles eso. Y yo, pues sí es lo más importante, ¿cómo no voy a tomarme el tiempo para explicárselos, ¿no? La otra, lo que platicamos, información errónea en redes sociales y medios de comunicación. O sea, noticias amarillistas, consejos de que, no sé, fulanita hierba les va a curar todas las enfermedades y al rato llegan intoxicados. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que ya no sabe uno si está bien o está mal, ¿no? Dice uno que bueno, ahora tenemos más acceso a la información, y yo me quedo pensando, ¿realmente es algo bueno? ¿Realmente nos está dejando algo bueno? Porque yo noto que lo desaprovechamos. Lo usamos solo como entretenimiento, pero no buscamos realmente el informarnos de forma adecuada, ¿no? Y la última y más importante, que no hay cultura de la prevención. No hay cultura de la prevención, no la tenemos, no estamos dispuestos a ir con nuestro médico de primer nivel de atención. Ojalá que por lo menos quede eso, ¿no? Quede eso de esta plática. Hay que mejorar en la cultura de la prevención. Y pues bueno, esta es una frasecita que yo siempre uso en todos mis flyers y en toda mi publicidad. En el equilibrio de las dimensiones mente, cuerpo y alma reside la clave de la belleza, bienestar y plenitud del cuerpo humano. Yo lo considero algo muy real, es por lo que me rijo al dar mi consulta médica, independientemente de que sea de cuestión estética. Siempre empiezo por lo primero, ¿no? Que son los principios básicos de la alimentación, actividad física, estilo de vida, etcétera. Y si se dan cuenta, pues define el concepto de la OMS de salud, ¿no?
que es lo que vimos al principio. Entonces, qué suave que aprendiéramos a equilibrar todos los aspectos de nuestra vida para que tengamos que ir al médico casi casi solo por cuestión de rutina, solo porque nos gusta ir a platicar, ¿no? Pero no porque realmente estemos enfermos, no porque realmente vayamos a urgencias por una situación grave. Qué suave que, por ejemplo, no tenga que regresar a urgencias con una crisis hipertensiva, ¿no? Que su presión esté controlada constantemente y que idealmente pueda llegar a dejar de necesitar el medicamento. Entonces, hay que ponernos esos objetivos, ¿no? Ya no decir, que no se me olvide mi pastilla, no, o sea, vamos más allá, que no necesite esa pastilla, que suave que ya la deje, que no tenga que estarla tomando. Bueno, pues es todo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera agregar. Sí, pues en todas las instituciones de salud va a haber rotaciones de los médicos, o sea, es imposible. Digo, yo conozco por ahí un par de médicos familiares que ya jubilados, que toda su vida estuvieron en el mismo consultorio, toda su vida de labor médica estuvieron en el mismo consultorio. Sin embargo, obviamente salen de vacaciones, se incapacitan, tienen días laborales permitidos, ¿no? Cuando tienen ya que trabajaron en festivos y que les dieron horas extras. Entonces va a ser imposible, ¿no? Hacer que todo el tiempo esté el mismo. La mayoría de las veces también aquí en Tecate, en particular, en Tijuana es frecuente que esté el mismo médico todo el tiempo en el mismo consultorio. Aquí Tecate lo usan mucho como trampolín para agarrar plaza, o sea, agarrar la plaza aquí y ya luego pedir su cambio a donde se quieren quedar, Ensenada, Mexicali, Tijuana. Entonces, yo he notado que ese es un problema bien grande que hace que aquí las rotaciones, yo mi internado lo hice en Tijuana y roté en medicina familiar en la unidad de medicina familiar del seguro de acá de Tijuana, ¿no? Y los médicos tenían siempre su mismo consultorio, siempre eran los mismos. Agarraban su base y ahí era donde se querían quedar. Pero aquí en Tecate agarran su base porque quieren irse a cualquier lugar, entonces los están cambiando. Y si no los están cambiando y hay la suerte de que el médico se quede en su consultorio, pues sí, sí es imposible asegurar que siempre esté porque va a haber días en donde coincida que está fuera, está de vacaciones o lo que sea, ¿no? Y la cuestión acá con el centro de salud, de hecho creo que se supone que no debería hacerlo, ¿eh? Que si tiene una derechohabiencia, o sea, como seguro, debe de quedarse en el seguro. Porque la derechohabiencia de seguro popular, pues es para quienes no tienen acceso a ISSSTE, ISSSTECALI, IMSS, ¿no? Y está bien que lo haga, porque es hacerse responsable de su salud y tener una función activa en su enfermedad. Está súper bien. Yo hice, o sea, mi especialidad es lo de medicina estética y longevidad, pero hice diplomado en sobrepeso y obesidad y hice diplomado en síndromes geriátricos en geriatría, porque me gusta la consulta general y me gusta mucho consultar a los viejitos, me gusta, o sea, realmente lo disfruto. Y algo que nos enseñaban mucho en el diplomado es esto de que hay que enseñar al paciente a adueñarse de su enfermedad, a conocerla, a hacerse responsable. Yo siempre les digo, cuando llegan conmigo que traen 1000 medicamentos y todos estos estudios y todo, yo les digo, vaya haciendo su carpetita en donde por orden cronológico va a ir acomodando sus documentos. Yo aquí lo voy a anotar, o sea, siempre la primera consulta es la más larga, ¿no? Ir anotando, ir registrando todo, establecer el plan inicial, bla, bla, bla. Sobre todo en geriatría, que generalmente, o sea, toman 10 fármacos, ¿no? Entonces, ordenar todo y yo siempre les explico eso, ¿no? Ya sea al cuidador principal o al paciente si él todavía se hace responsable. Háganlo, sí, háganlo. Aparte uno se siente más en control. Uno se siente más en control de su enfermedad y en control de uno mismo, ¿no? De su sintomatología. Sí, organice sus documentos y téngalos todo ahí en orden y a la mano haga su carpetita en donde vaya metiendo sus laboratorios por orden cronológico y usted va a sentir la seguridad, vaya a donde vaya a consulta, de que tienen la información completa, ¿no?
Sí, yo no sé qué sucede, ¿eh? Yo no sé qué sucede ahí. De hecho, pues mi prima hermana de Francisco, ella también trabaja en el seguro, pero en cuestión administrativa. Y ella siempre me comenta eso, oye, o sí, mira, yo trato lo más posible de portarme bien porque veo que la gente trae ya sus broncas, ¿no? Entonces, pero yo no entiendo por qué, mira, mis compañeras, esto y lo otro, y pasa esto y hacen esto. No, no sé, no sé por qué sucede a veces. No la ha habido, definitivamente no la ha habido. Por ejemplo, cuando mi servicio social, cuando yo fui médico pasante, lo hice en un centro de salud tipo C, que es un centro de salud rural en Heréndira, en el ejido Heréndira. Este, yo no sé si la gente sepa cómo se manejan esas cosas, pero yo a veces me quedo pensando, si supieran los pacientes todo por lo que uno pasa. Por ejemplo, yo que hice en un tipo C, estás de guardia 24 horas al día, 365 días del año. Así es. Había dos médicos pasantes, éramos yo y una compañera y yo, estábamos las dos, entonces, lo que pasaba era que cuando tienes un periodo vacacional al año, que es de 10 días hábiles, o sea, 2 semanas, y en esas 2 semanas que te ibas se quedaba tu otra compañera solita, ¿no? Y lo demás del tiempo, pues las dos. 24 horas. Había veces que nos levantaban constantemente, o sea, por ejemplo, una noche a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y así eran las noches. Y subías al centro de salud porque vivíamos ahí mismo, ¿no? La Secretaría de Salud no te paga nada prácticamente, te paga viáticos. El cheque que nos daban a la quincena era algo como 1,400 pesos, algo así, a la quincena, pero te da vivienda y viáticos, o sea, te da, por ejemplo, nos daban vales de despensa, nos daban vales para la gasolina y nos pagaba nuestra vivienda ahí mismo. Nos pusieron había una casita en muy malas condiciones, pero que nosotros la mejoramos, ahí nuestros papás ahí anduvieron ayudándonos y todo. Y pues lo que se necesitaba, ¿no? Luz, agua, etcétera. Bueno, ahí agua había solo 2 veces a la semana que llegaba el agua, entonces tenías que llenar los botes con agua y con esa agua te quedabas para el resto de la semana, pues calentabas tu agüita para bañarte y así era todos los días, ¿no? Y hay veces que subíamos así, ¿no? Muertos de sueño y todo, y que, no sé, llegaba de repente una curación, ¿no? Un paciente, una mordedura de perro, por ejemplo, era frecuente, había que darle antibiótico y del antibiótico que necesitabas no lo tenías en suspensión y era un niño. Y pues no tenías y no tenías, ¿cómo le ibas a dar si no tenías? Y esto estoy hablando de los mejores de los casos. Hay veces que no había gasas, literal no había gasas. Yo que mi papá tiene un hospital aquí, cuando me iban a visitar yo le decía, ¿sabes qué? Tráete muestras médicas, tráete gasas de las que tengas estériles, tráete equipo, y mi papá me llevaba, o sea, de él, de sus recursos propios, ¿no? Privados completamente. Y yo me preguntaba a veces, ¿cómo le hacen mis compañeros en otros centros de salud que no tienen este recurso de que yo le puedo pedir a mi papá que me haga el paro de traerme cosas cuando venga para darle a la gente porque no tengo? Porque literal no tenía. Y es lo que yo ahorita está pasando en el Hospital General. Realmente no tienen las cosas. Creo que ni siquiera tienen habilitados los quirófanos para cirugías programadas. Ya empezaron. Sí, o sea, es algo extremo. Y aparte el recurso humano, pues, en urgencias muchas veces hay solo un médico. Yo me acuerdo la primera vez que mi primera guardia de que ya terminé el internado, terminé el servicio, pedí trabajo en el Hospital General, llegué a trabajar ahí, me dieron contrato rápido porque ocupaban médicos. Iba saliendo, nunca había tenido trabajo más que el internado y el servicio. Mi primera guardia me tocó en el servicio de tococirugía, o sea, donde nacen los bebés, cesáreas, partos, etcétera, y estaba sola. No había ningún ginecólogo, no había ningún otro médico, nada. No atendía un parto desde hacía un año antes, ¿no? Cuando estaba en el internado y que no era mi responsabilidad porque tenía un médico de base.
y pues nada, no había nadie más que haces, tienes que sacar el trabajo. Y yo no, pero llegó un caso de que un producto podálico de que tenía que ser cesárea, no había de otra. Pues ahí va en ambulancia de urgencia a Tijuana porque no había ginecólogo que atendiera. Sin embargo, no hay el recurso humano. En ese momento la ginecóloga estaba de vacaciones y no había otro literal, no había otro ginecólogo que estuviera el turno disponible para cubrir el servicio. Entonces, yo entiendo que la gente se enoje, yo también me enojaría, pero también acá por este lado es bien difícil, bien difícil. Entonces, pues no sé, yo creo que hay que trabajar un poquito de los dos lados, ¿no? O sea, uno como médico puede hacer lo mejor que pueda por tener la mejor actitud y cuando se pueda, sacar sus recursos para poder ayudar y hacer lo mejor posible. Y también como paciente, aprovechar mejor los servicios de salud, ¿no? Esto es salud desde la atención primaria por el médico familiar. Este es su tema que desarrolló hoy. Excelente, nos da muchas luces de todos los problemas que hay, ¿no? Problemas del lado de ustedes, de los médicos, y problemas del lado de recursos y todo eso. Habló muy completo. A mí en lo personal me pareció muy completa su exposición, muy buena. Le vamos a entregar esta constancia por su participación, que la leyenda tiene esto, con la necesidad de llevar a los ciudadanos la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades. El comité organizador del primer Foro Social Municipal, en representación de la ciudadanía asistente, otorga constancia como conferencista a la doctora Osiris Aguiar Bojorques por su participación con la ponencia Salud desde la atención primaria por el médico familiar, realizado pues en estos días del 27 al 29 de septiembre en el Secutec, y firman aquí pues representantes de organizadores de este foro. Aquí está, doctora. Muchas gracias, doctora, por su participación. Y